hacemos? Bueno, me presento, como ya también lo mencionó, soy la doctora Aura Itzel Contreras Alejo, médico del deporte con especialidad en entrenamiento deportivo, una maestría en administración y ciencias aplicadas al deporte. En este caso, me hicieron la invitación, muy contenta, muy orgullosa de presentar el tema prescripción de la actividad física en atención primaria. Voy a empezar con una frase que me gustó mucho y se las quiero compartir. Una herramienta de prevención, control y salud integral. Bueno, aquí está mi currículum. Estoy certificada por el Consejo Nacional de Medicina del Deporte. Soy médico de campo actualmente de un equipo de tercera división afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol y también médico de la Comisión Nacional de la Federación Mexicana de Baile y Danza Deportivo. Entonces, para comenzar, en el contexto actual sabemos que la inactividad física es un problema de salud pública. Uno de cada 3 adultos no cumple las recomendaciones que la OMS nos da como todos lo sabemos. En Latinoamericana aproximadamente más del 70% de la población no realiza ningún tipo de ejercicio regular, ¿no? Está muy asociado, como lo hemos visto en consulta, a la obesidad, diabetes, hipertensión, depresión y cáncer, prácticamente las enfermedades crónicas no transmisibles. En evidencia científica vamos a saber, y actualmente se conoce, que el ejercicio es medicina. Numerosos metaanálisis de los journals, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, nos hablan acerca de en la siguiente tabla, les presento esas enfermedades con mayor frecuencia, los beneficios clínicos demostrados que tiene la actividad física. En la diabetes mellitus disminuye la hemoglobina glucosilada de 0.7 a 1% comparado con un tratamiento farmacológico. Aquí me gustaría mencionarles que yo, al ser médico del deporte, obviamente trabajo con los atletas, pero también parte de la consulta es de este tipo de pacientes crónicos. Nada más por referir, hace poco una paciente llegó justamente con neuropatía diabética, ella me refería mucho dolor en miembros inferiores, su glucosa estaba oscilando, no llevaba un buen control, también tenía dislipidemia, ahí un cuadro que tampoco le habían podido controlar. Algo que yo me gustaría dejar implícito y más adelante se los voy a platicar, es que para la actividad física, para prescribir la actividad física como tal, primero tenemos que ver al paciente, evaluarlo. Muchas veces ya traen, ya sea un dolor crónico, una lesión, una molestia. En estos casos es muy importante y siempre les digo, antes se hablaba de actividad física como complemento. Ahora yo puedo decirlo por la experiencia en todo este ámbito, que más allá de un complemento es un tratamiento. Entonces, el trabajo debe de ser multidisciplinario. Estoy, ahora sí que el éxito de que el trabajo en un paciente sea con nutriólogo, psicólogo, el médico de base y en este caso la implementación, si no es médico del deporte o un fisioterapeuta de actividad física, créanme que el paciente, el tratamiento llega a ser muy exitoso, realmente el paciente se siente muy a gusto. Y bueno, continuando con esto, hipertensión arterial, también vamos a ver que reduce la presión de un 5 a 7 milímetros de mercurio, similar a un antihipertensivo de primera línea. En la dislipidemia, pues aumenta el colesterol bueno, el HDL, y va a reducir los triglicéridos en un 10 a 15%. Depresión y ansiedad, no se diga, el paciente mejora mucho en este aspecto. Obesidad y síndrome metabólico, vamos a ver que mejora la composición corporal y sensibilidad a insulina. Muchas veces pacientes obesos, en la literatura actual decían que no se prescribía el ejercicio por falta de movilidad. Decían, no, el paciente obeso no puede moverse, no puede hacer. Ahorita ya sabemos que no necesariamente tienen que ser ejercicios, vaya, que abarquen grandes arcos de movilidad. Ahorita más adelante les voy a explicar, pero debe de ser gradual y progresivo y saber qué tipos de ejercicios dar para cada paciente.
enfermedad cardiovascular estable, bueno, va a reducir la mortalidad y la rehospitalización. Entonces, ¿qué rol tiene el médico de primer contacto? Para mí es primordial, o sea, de verdad es esa clave. El médico general es el primer punto de contacto, es con el quien llega el paciente, va a atender a la mayor parte de la población adulta, también a niños y jóvenes, pero en este caso, hablando de enfermedades crónico no transmisibles, va a ser adulta. El contexto clínico, él conoce mejor que nadie la historia clínica, ese historial del paciente, las comorbilidades, prácticamente conoce todo y puede identificar bien el nivel de actividad física. Más adelante también les voy a hablar de eso. Es muy importante hacer ciertas preguntas. Muchas veces el paciente no va a llegar y nos va a decir, no hago nada, no practico o simplemente no hago actividad física, mi vida me la paso en mi casa. Pero con ciertas preguntas nosotros podemos saber más allá, porque muchas veces yo para poder hacer adherencia al paciente a la actividad física, simplemente con preguntarle esas actividades de la vida cotidiana, y hasta muchas veces va a sonar así como que raro, pero hay pacientes que necesito que trabajen toda la parte aeróbica y le digo, ¿en su casa cuenta con escaleras? Sí, doctora, es de 2 pisos, un piso. Entonces ahí, perfecto. No tengo por qué decirle al paciente, ¿sabe qué? Todas las tardes me tiene que ir a caminar media hora, bla, bla. No. Ni mandarlo vaya, a un lugar, ni decir el ejercicio como si fuera una receta como tal, ¿no? O implementar algo que el paciente prácticamente cuando ve, dice, no, o sea, no tengo tiempo, estoy todo el día en mi casa, no ve, doctora, no puedo moverme, me duelen mis rodillas, siempre va a sacar algo. Entonces, hay que, de alguna manera, al conocer el contexto del paciente, podemos justamente tener esas piezas claves para, ahora sí que conociendo, poder nosotros realizar y hacer esa adherencia a la actividad física. Entonces, los principios generales de la prescripción, les voy ahora sí que a empezar a introducir todo esto de la prescripción de la actividad física y el ejercicio, se va a adecuar a las metas de cada individuo. Yo les puedo decir que hasta el día de hoy yo he atendido muchos esguinces de tobillo grado 2, pero ninguno ha sido igual, o sea, a ninguno le dan un manejo similar que al otro. Siempre hay algo. Esguince de tobillo, pero, por ejemplo, en mis deportistas, en los futbolistas, trae una lesión de ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿sabes qué? Si tengo que atender mi lesión de tobillo más, tomar en cuenta esa rodilla, ¿no? Siempre le digo al paciente, no me gusta nada más ver, viene por lesión de tobillo, nada más el tobillo, no. Siempre les digo, somos una cadenita cinética. Si yo veo tobillo, hay una lesión, obviamente va a haber una lesión en rodilla, obviamente va a haber una lesión en cadera, y bueno, esa cadenita corre. Y entonces es tratar, obviamente, el problema de origen, pero de ahí no dejar de ver, o sea, ver al paciente como un todo. ¿Vale? Entonces, por eso les digo que debe de ser individualizada. La prescripción debe de ser individualizada. Yo les voy a ahorita presentar unas tablas, pero también les voy a presentar un caso en donde primero tuve que meter un poco de ejercicios terapéuticos para después poder meter una prescripción como tal de la actividad física. Entonces, habrá casos en los que los principios, como les digo, las recetas de cocina aquí no existen. ¿Por qué? Porque hay características muy específicas de cada paciente, desde el estado de salud, ¿no? Esa condición. A lo mejor y acaba de ser operado de una prótesis de cadera, probablemente tenga insuficiencia renal, o sea, hay condiciones, patologías coadyuvantes que tenemos que modificar y tenemos que hacer ciertos cambios. La capacidad física. Aquí quiero hablarles de que a mí me llegan pacientes, como les digo, de todos los grupos poblacionales. En la capacidad física, sobre todo yo lo veo en los jóvenes, en los pacientes jóvenes, ellos dicen, yo hago ejercicio, de fines de semana voy a correr, practico tal deporte. Sin embargo, cuando yo les mido para poderles prescribir un programa de entrenamiento, mido las capacidades físicas que son velocidad, fuerza, resistencia, equilibrio, flexibilidad, en alguna falla. Entonces, también es algo que yo me gusta comentarles, ¿no? No nada más es decir hipertrofia, ¿no? Hipertrofia del músculo, que muchas veces vemos que en los gimnasios es lo que se hace.
si es algo que les comento también a mis pacientes, si yo le hiciera un examen de capacidades físicas básicas a una persona que yo veo en el gimnasio, prácticamente vería que su consumo máximo de oxígeno está en niveles muy bajos. Entonces, aquí lo que yo siempre, cada que yo puedo y hablo del ejercicio, que es algo que me apasiona muchísimo, es que lo que yo busco es ese punto de vista en la salud de la persona, del paciente. ¿Qué quiero? Siempre les digo a mis pacientes, quiero que corazoncito y pulmón trabajen a la par. O sea, si yo trabajo bien a la par, obviamente lo demás es complemento, pero quiero que esa condición física que el paciente tenga, que él pueda decir, caminé 3 cuadras sin cansarme, caminé 3 cuadras sin sofocarme, sin sentirme que me falta el aire. Realmente cuando uno trabaja, porque sí se puede, aunque el paciente tenga una vida en su mayoría sedentaria, créanme que es una ganancia. Es una ganancia, como les digo a ellos, si ya trae una enfermedad de base o una patología, diabetes, hipertensión, podemos trabajar a la par y el paciente físicamente, porque así me lo dice, me siento mejor, me siento bien y esa es una satisfacción, algo que me gusta ver en los pacientes. Y bueno, finalmente otra característica es la edad, porque no es la misma prescripción de ejercicio que yo le doy a un menor de edad, a una persona mayor o a un joven, ¿no? Cada uno llega aquí y me da su objetivo. ¿Qué buscas con realizar actividad física? Cuando no hay una patología, obviamente. Cuando practicas deporte es diferente, porque ahí tengo que nivelar la prescripción con lo que ellos hacen todos los días en un entrenamiento. Por ejemplo, en los chicos del fútbol, con ellos no puedo darles un programa muy amplio porque tengo que contrarrestar lo que hace es el entrenador físico o preparador físico. Entonces, ahorita les voy a hablar de todo esto. Los componentes básicos para que yo pueda prescribir el ejercicio van a ser 4. 4, pero la última actualización del Colegio Americano de Medicina del Deporte acaba de agregar 2, que va a ser volumen y progresión. Y ahorita les voy a explicar cada uno. El primero es frecuencia, segundo intensidad, tercero tiempo, duración y cuarto tipo de ejercicio. En sus siglas FIT. La frecuencia es la rutina de ejercicio, ¿no? ¿Cuántos días a la semana? La OMS nos dice que de 3 a 5 días a la semana. Ok. Ustedes saben que si lo hacemos diario, y yo casi siempre trato de calendarizarles el programa de ejercicios para decirle lunes, jueves y domingo, cuando ocupo los 7 días, vas a trabajar ciertos grupos musculares. Estos otros días vamos a descansar, este día vamos a hacer descarga muscular. O sea, les digo, depende mucho de cada paciente. Tiempo de actividad física por semana va a determinar los objetivos. Hay pacientes, como les digo, que no busco una hipertrofia, que no está en competencia como para decir necesito mantenerlo con cierta condición. Entonces con ellos a veces les digo, ¿sabes qué? De lunes a viernes, ¿va? Sábado y domingo hacemos descarga, vas a hacer o estiramientos, que es algo que me encanta dejar. Ahorita van a ver todos los beneficios que tiene esto. La intensidad, nosotros tenemos que saber medir la intensidad, ¿no? Saber, a lo mejor yo puedo dejar un ejercicio, pero ¿cómo sé que para el paciente va a poder realizarlo? Si en este caso es una persona sedentaria, que no ha hecho nada. Entonces existe la escala de Borg, que es la percepción subjetiva del esfuerzo. Yo le digo a mi paciente, ¿cómo sintió después de una serie de ejercicios o una rutina? ¿Cómo se sintió? Bien, no, bien ligero. Muchas veces en el mismo ejercicio, cuando lo estoy poniendo en caminadora, les pido que me den una frase larga. A veces les digo su nombre, dígame su nombre completo. Si me lo alcanza a decir, perfecto. Cuando veo que ya no pueden, aunque simplemente me dicen no, hasta ahí. Entonces es muy importante medir esta escala porque, como les digo, el ejercicio muchas veces viene en guías, viene como en recetas, pero ¿cómo saber que ahora sí, que esa intensidad a la que yo estoy prescribiendo el ejercicio es adecuada para mi paciente? Entonces, aquí como les digo, a veces les digo a los pacientes, ustedes díganme, ¿puede hablar? Sí, perfecto, completa la frase, no puede hablar, ¿le duele algo? Hay como un dolor en el pecho, paramos, ahora sí que cualquier molestia, síntoma que usted tenga en el ejercicio, hágamelo saber. Y bueno, va a ser es un esfuerzo sostenible por tiempo prolongado, ¿va? El tiempo,
Aquí el tiempo dedicado a hacer actividad física puede ser continuo, una sesión completa de ejercicio o intermitente, sesiones de 10 minutos. En los pacientes que comienzan que yo empiezo a prescribir ejercicio y que son pacientes crónicos con alguna enfermedad, con ellos inicio, como les decía, con ejercicios terapéuticos y muchas veces en ellos tengo que dividirles el ejercicio. Ahorita les voy a presentar un caso, pero dependiendo mucho de lo que yo quiera trabajar es, ¿sabe qué? Va a ser 2 veces al día. Yo les digo 2 veces al día. ¿Por qué? Porque muchas veces en un paciente que estoy introduciendo a la actividad física no puedo darle horarios, no puedo decirle en las mañanas, en las noches, en las tardes. Hay otra, ahí va como que otra clave, otra de la adherencia al ejercicio. Si nosotros también ponemos horarios, establecemos, el paciente no va a tener esa adherencia. Entonces, hay pacientes que me dicen, doctora, yo trabajo, no puedo en las mañanas, o al contrario, ¿no? ¿Sabe qué, doctora? Yo me levanto temprano, cambio mis horarios, tengo que modificar mi desayuno, porque entonces ahora voy a hacer rutina y bla, bla, bla. Entonces digo, adelante, con que me lo haga de 1 a 2 veces al día, perfecto. Entonces, este tipo de prescripción va a ser intermitente o acumulada, porque yo sé que a lo mejor va a estar dividida por condiciones propias del paciente, pero no se deja de cumplir el hecho de que me haga su sesión completa de ejercicio para ese día. Y bueno, las recomendaciones que actualmente hay es que son de 30 a 60 minutos todos los días, 150 minutos a la semana de actividad física moderada, de intensidad moderada, y 75 minutos de actividad física vigorosa o una combinación de ambas. Y el tipo, ¿cuál es el mejor ejercicio? El tipo de ejercicio es el que se ajuste al paciente. Como yo les comentaba en un inicio, sus motivaciones y las actividades de la vida diaria. En un inicio nosotros no podemos, es algo que también le digo a los pacientes, vámonos a quitar esa etiqueta que solemos tener, ¿no? La mayoría habla de ejercicio, se imaginan corriendo, se imaginan en un gimnasio, se imaginan en un espacio público donde hay aparatos que ahorita hay en varios puntos en la ciudad. Le digo, no. El ejercicio, yo para introducir a una persona es, comencemos a movernos. A ver, trae un problema de dolor lumbar, trae un problema de dolor de rodillas, pero tiene una hipertensión, tiene una diabetes, vamos a comenzar con movilizaciones, vamos a mover esa articulación. Les digo, es como si tuviéramos una bisagra de una puerta. Si nosotros no movemos esa bisagra, no la vamos lubricando, esa bisagra, ¿qué pasa? Se nos oxida y al rato esa puerta va a rechinar o simplemente va a estar, no va a tener esa amplitud de movimiento. Digo, algo similar pasa con las articulaciones de nuestro cuerpo. No requiero que vaya a algún lugar específico, no requiero que ocupe equipo específico, nada más quiero que me haga estos movimientos, que movilicemos. Entonces, por eso aquí el tipo va a depender de cada paciente. Ahora, las últimas 2 vertientes que les comenté que el Consejo Americano de Medicina del Deporte había agregado progresión y volumen. La progresión, muchas veces, esta plática en algún momento la llegué a dar a médicos generales y me decían, bueno, vienen, prescribo el ejercicio y después, ¿qué pasa? O sea, y es cierto, ¿qué pasa después? Va a depender de muchas cosas, desde el estado de salud del paciente, la tolerancia al ejercicio y las metas. Yo tengo que tener como médico metas. ¿Qué busco con dejarle actividad física? ¿Ok? Ahora, en la siguiente consulta le pregunto al paciente, ¿cómo lo tolero? ¿Bien? No, doctora, fíjese que este ejercicio no pude, fíjese que me caí, tuve un accidente, entonces no pude hacerlo. Ok, volver a comenzar. El estado de salud del paciente, ¿cómo va? También, así que la parte médica, ¿no? ¿Cómo van esos niveles de tensión arterial? ¿Cómo van los niveles de glucosa? ¿Cómo van los niveles de colesterol? Porque ahora sí que una brecha muy grande aquí, comentar que el ejercicio también, cuando ya hay una patología de base, nos basamos mucho, en este caso, en indicadores. La glucosa. Si glucosa está abajo de tal, no puedo dejarle al paciente ciertos tipos de ejercicios. Si presión arterial está arriba, tampoco. Es más, yo en la consulta, porque yo me he especializado mucho en lo que es la rehabilitación deportiva y física,
Cuando un paciente hipertenso trae niveles elevados, sí se suspende, no se puede dar, porque simplemente la misma fisioterapia que no hacemos al paciente que ponga a hacer ejercicio, esa es una terapia asistida, aumenta un aproximado de 10 milímetros de mercurio. Entonces, yo estaría poniendo en riesgo al paciente. Igual, cuando me llega un paciente que viene a hacer su rutina de ejercicio y es diabético, primero tomo niveles de glucosa para saber. Por eso les digo que aquí va a depender mucho de la tolerancia y el abordaje siempre va a ser seleccionar. Yo para poder saber si puedo progresar, me voy a basar mucho en lo que les mencioné anteriormente, en frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. El incremento, ¿cuánto se debe de incrementar? Más adelante les voy a comentar un poquito más a fondo, pero es un promedio de entre 4 y 10% por semana, o hasta lograr las metas. Este es de un paciente sano, ¿no? Cuando les digo, todo está bien, cuando no hay que de repente hizo picos de hiperglucemia o que de repente tuvo ahí niveles altos de presión alta o que pasó algún accidente, como siempre una lesión. O sea, cuando todo va normal, aproximadamente es del 5 al 10% lo que debe de aumentar. Esta tabla la saqué de una guía que más adelante les voy a dar, del IMSS, en donde ellos, bueno, la chicanola me pareció muy oportuna, las fases de un programa de ejercicio. Aquí ellos mencionan una fase inicial, que era lo que yo les hablaba, ¿no? Vienes, te prescribo tu ejercicio, si ven, se toman los puntos que vimos hace rato, FIT, tipo, intensidad, frecuencia, duración, y el ritmo de progresión. Aquí, por ejemplo, el ritmo de progresión va a decir que, en este ejemplo, inactivo o bajo 6 a 8 semanas. O sea, cuando el paciente lo veo de mi primer consulta a 6 semanas, cuando el paciente totalmente es sedentario, no hace ninguna actividad física. Cuando me dice, sí, doctora, de repente, fíjese que voy caminando al mercado, al súper, o los fines de semana camino, troto, 4 a 6 semanas. Y cuando sí tienen niveles, porque me ha tocado pacientes que de 85 años que todavía son maestras de danza, por ejemplo, tengo ahorita una paciente así, entonces su nivel, ellos me dicen todos los días, o sea, yo todos los días estoy haciendo ejercicio, todos los días hago esta actividad, bla, bla, y aparte doy mis clases, entonces a ellos un nivel alto, entonces son 2 semanas, entonces cada 2 semanas tengo que verla. ¿Cómo vamos a pasar de mi fase inicial a una fase? Cuando veo una mejora en el paciente. Entonces, cuando veo que el paciente en la siguiente consulta me dice, todo bien, fíjese que me siento mejor, fíjese que ahora puedo caminar más, eso me ha tocado mucho, que me dicen, antes nada más podía caminar 4 cuadras y ahora ya puedo 6, 8, por muy mínimo que sea el progreso, pero es un progreso. Antes, doctora, tenía que salir a la calle con el bastón, ahora ya no lo ocupo, entonces, perfecto. Entonces, todo eso nos va a ayudar mucho. Y de mantenimiento, como les digo a todos los pacientes, quiero que usted tenga adherencia a la actividad física, ¿para qué? Para que la actividad física sea parte de su tratamiento, sea un hábito, sea un estilo de vida. Entonces, ¿cómo saber cuando ya llego a ese mantenimiento? Empiezo a aumentar intensidad, empiezo a aumentar la duración, empiezo a meter ejercicios de fuerza, otro tipo de ejercicios. Y bueno, ahí le digo, ahora sí que haga este ejercicio durante 6 meses y ya, o sea, ya podría yo asegurarle que usted prácticamente es una persona activa o bueno, ya al menos ya no se considera tan sedentaria y no necesariamente tenemos que practicar algún deporte o actividad física. Ahora bien, como les comentaba, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, junto con la OMS, este es el modelo actual, el que se sigue. Anteriormente, hace hasta, que les podría decir, 3 años, nada más era el FIT. Ahorita ya es volumen y progresión. La frecuencia que ellos recomiendan van a ser de 3 a 5 días a la semana de ejercicio aeróbico y 2 a 3 días a la semana de fuerza. La intensidad ligera a vigorosa, va a ser ligera, moderada y vigorosa, y va a depender mucho de esto que les comentaba, de la percepción subjetiva del esfuerzo, que es una tabla. Ahorita yo les presenté la más común y la más fácil de utilizar, que es del 1 al 10, pero también hay otra tabla modificada de Borg que llega a escalas más altas, hasta el 16.
Tiempo, pues de 150 a 300 minutos por semana va a ser un ejercicio de intensidad moderada. Si queremos aumentar, va a ser de 75 a 150 minutos por semana, un poquito más fuerte. Y el tipo de ejercicio, el aeróbico, fuerza, flexibilidad y el equilibrio, es lo que más se recomienda. Obviamente también pueden existir los entrenamientos anaeróbicos, bueno, con ejercicio anaeróbico y los mixtos, pero principalmente y como primer vía de entrada van a ser estos. El volumen, como les había comentado, dependiendo de cada paciente, va a ser de un 5 a un 10% por semana, pero eso va a depender de cada paciente, ¿va? ¿Cómo sabemos? De hecho, en la guía del IMSS y principalmente aquí en México, va a haber un cribado y una seguridad. Para yo prescribir ejercicio debo de hacer un cribado, ¿no? Una pesquisa, así como que mi triage, este es mi triage en la actividad física, que es un cuestionario. Anteriormente es este que les presento, que es de 7 preguntas, en donde preguntaban así de que alguna vez has tenido algún problema cardiovascular, alguna vez has sentido dolor cuando has realizado actividad física, con qué frecuencia te mareas o pierdes el conocimiento. Entonces, la idea, nada, es bueno, el cuestionario es de respuesta sí, no. La idea es que si obteníamos algún sí, era así como canalizarlo y decirle, ¿sabes qué? No puedes hacer actividad física. Este último año, bueno, el año pasado, se aumentó. ¿Por qué? Porque algo que la verdad me da mucho gusto, porque yo lo veo desde que salí de la especialidad, es que actividad física, ejercicio o deporte no solamente es para pacientes jóvenes o que practican alguna disciplina deportiva, sino también para pacientes como ahorita les he platicado, con una enfermedad, ¿no? Con crónico no transmisible. Entonces, a partir de los últimos años, a este cuestionario se agregaron más preguntas, que fue algo que me gustó, y esta es la nueva versión. La nueva versión nada más está en inglés y en francés. Entonces, en la nueva versión vamos a ver que ya nos hablan y nos hacen preguntas acerca de diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, condiciones cardíacas, respiratorias, es más, hasta musculoesqueléticas, ¿no? Porque yo, como les digo a los pacientes, yo me especializo en el músculo, el huesito y las articulaciones, ¿va? Pareciese que es algo sencillo, es algo que nadie toma en cuenta, y lo he visto porque a veces llegan pacientes y, a ver, dígame desde cuándo tiene ese dolor. No, doctora, desde hace un año, desde hace 2, entonces ahí radica, ¿no? ¿Y por qué no se lo había tratado? Pues es que lo toleraba y podía hacer pues, mis actividades, estaba presente, pero pues no tenía tiempo hasta que se va grabando o hasta que aparece otra entidad concominante en donde ya los hace acudir al médico. Entonces, este nuevo cuestionario, les digo que ahorita no hay versión en español, nada más inglés y francés, me pareció excelente porque ya es muy inclusivo, ya no solamente, como les digo, es de pacientes que les tenía que aplicar. Por ejemplo, yo se los aplicaba a los pacientes deportistas antes de iniciar un entrenamiento como tal, para saber el riesgo. En el deporte, digo, nada más haciendo un paréntesis, tenemos algo que se llama muerte súbita. Entonces, es cuando la muerte es en personas menores de 35 años sin causa aparente. Entonces, este cuestionario se llamaba así, cuestionario para preparticipativo, antes de iniciarme en cualquier deporte. Y nada más a gente joven, porque de hecho si ven el anterior, no les voy a regresar. Me decía aquí de 15 a 69 años. La mayoría de las preguntas iban muy encausadas y muy dirigidas a corazón. ¿Has sentido mareos? ¿Te has sentido falta de aire? ¿Has tenido dolor en el pecho? Ya ahorita el hecho de que te digan, oye, alguien de tu familia padece diabetes, tú has tenido, los últimos 3 meses has tenido alguna infección, o sea, me habla de todo. Entonces me parece muy completo porque, y bueno, en el IMSS, en la guía esta que les comento, de actividad física, viene implícito que es la manera en la que se hace ese triage, esa pesquisa, ¿no? En los pacientes. Y bueno, yo les quiero hablar, les he hablado desde el inicio de las actualizaciones de este Colegio Americano de Medicina del Deporte, en donde justamente ya no vemos al paciente solamente como un deportista, como un atleta, ya ahora
puede realizar actividad física, ejercicio o deporte con múltiples condiciones crónicas o limitaciones funcionales, no porque sea un paciente con cierta patología, no porque tenga cierta discapacidad, no puede, o sea, no, al contrario, sí se puede, con ciertas adecuaciones, pero sí se puede. Y el ejercicio se concibe como una intervención de salud pública, ¿va? Junto con la vacunación, junto con la alimentación, ahora sí que con todo esto que hemos venido hablando, y bueno, no solo se trata que el ejercicio que debe de hacer un paciente, o sea, la prescripción es así de que usted tiene que hacer esto, sino vamos a evaluar tanto los entornos clínicos como comunitarios para que me promuevan. Algo que en la especialidad de medicina del deporte nos decía, ¿no? Los médicos decimos coman frutas y verduras y hagan ejercicio, pero ¿qué ejercicio? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo? ¿Cada cuándo? No sabíamos, más allá del camine media hora o haga esto, de ahí no sabíamos prescribir. Entonces, el yo poderles transmitir y platicar un poquito de todo esto, realmente me fascina, me gusta muchísimo. Entonces, las actualizaciones de este colegio me hablan justamente de prescripción del ejercicio. Vamos a tener estos formularios tipo receta con la dosis FIT-VP. Como ya lo sabemos, frecuencia, intensidad, tiempo, volumen, progresión. ¿Va? El registro clínico nos recomienda que como médicos de primer contacto registremos. O sea, probablemente el motivo de su consulta sea otro y pues sí, algún tratamiento, alguna patología por la que estén acudiendo con nosotros. Pero ahora sí que esa actividad física que en algún momento o en la primera consulta yo prescribí, darle continuidad, ¿no? ¿Cómo se ha sentido? A ver, vamos a checar sus niveles de glucosa, de presión, su índice de masa corporal. El paciente también muchas veces en la misma consulta subsecuente nos dice, fíjate que sí sentí esto, mejoré en esto me molestó, nos va refiriendo. Hacer referencia y contrarreferencia. Cuando sí vemos casos un poquito más severos, pues en efecto referirlo con el médico especialista, fisioterapeuta o entrenador clínico. Un seguimiento y una retroalimentación, siempre reevaluar al paciente, nunca dejarlo, nunca dar esa prescripción como les decía, ¿no? Dar esa prescripción del ejercicio y después no darle esa progresión, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque al yo darle seguimiento, justamente voy a ir aumentando, voy a ir cambiando, voy a ir modificando. Voy a ir modificando cualquiera de estos puntos, voy a ir modificando la intensidad, la frecuencia, el tipo, la duración. Todo, la pauta nos las va a dar el paciente. Entonces, anteriormente, este colegio tenía esta estratificación de riesgo del paciente. O sea, imagínense, riesgo del paciente, me decía, este paciente es de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque puede hacer un ejercicio independiente. De hecho, usaban la palabra entrenamiento. Bueno, pertenece a un líder comunitario, son como esos grupos de ayuda mutua. Tiene un instructor o va al gimnasio sin problema y punto, ¿no? O sea, no hay ningún antecedente, ningún factor de riesgo que a mí me llame la atención. Riesgo moderado, ¿sabes qué? Este paciente entrena, pero tiene que ir a terapia porque tiene cierta condición física, o tiene cierta molestia o cierta lesión, no sé. Entonces, de hecho, hasta ha acudido al médico especialista. Ok, riesgo moderado. Riesgo alto, fue un paciente que por cierta circunstancia llevó una rehabilitación cardiopulmonar, justamente va de la mano con un médico rehabilitador, un cardiólogo, un médico del deporte por esta condición física. Entonces, así dividíamos a los pacientes anteriormente. Ahora, con esta inclusión, ya es una estratificación según el riesgo funcional, o sea, según mi paciente viene y qué puede hacer. Si mi paciente me dice, tengo dolor de rodillas, bueno, ok, a lo mejor en las rodillas voy a iniciar con ejercicios terapéuticos, con una terapia de esa índole, pero ahora sí que tronco, miembro superior, puedo empezar a trabajar arcos, a trabajar fortalecimiento, a trabajar estiramientos. O sea, yo siempre también les digo a los pacientes, no, aunque el origen y el problema sea en tobillo, no significa que no pueda seguir trabajando rodilla, que no pueda seguir trabajando cadera, columna, hombros, codos, manos. O sea,
vaya, aunque somos un ente y somos un todo, pero sí puedo trabajar lo demás. Entonces, en este caso ya el riesgo bajo funcional ya va a ser pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles controladas, o sea, aquí sí mi diabético lo tengo que tener bien controlado farmacológicamente, con la alimentación, con todo esto que ya vimos multidisciplinario, debe ser independiente totalmente y una movilidad adecuada en sus arcos de movimiento de cada articulación. Entonces aquí como ejemplo me ponen diabetes mellitus tipo 2 controlada, hipertensión arterial estable. Entonces puede iniciar con actividad física moderada, sin una evaluación adicional, sin algo que me llame la atención o que me diga, hay que checar aquí. El riesgo intermedio, aquí ya existen múltiples morbilidades, comorbilidades, ¿va? Y los síntomas son muy leves. Doctora, fíjese que de repente me mareo cuando llego a subir las escaleras. Hay que checar por qué, si es una paciente diabética, por ejemplo, movilidad limitada, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, o de alguna manera me ha tocado pacientes con alteraciones en columna, desde abombamientos, algún desplazamiento de vértebras, que sí, hay limitación limitada. Entonces ahí el riesgo es intermedio y aquí me ponen el ejemplo obesidad, una artrosis y una hipertensión arterial controlada. O sea, no tiene que haber descontrol, ¿no? Pero tenemos un riesgo intermedio. Vamos a empezar con una actividad física ligera, progresiva y considerar en algún momento decir, no, hasta aquí pude, ya no puedo, entonces referirlo al médico especialista. Y un alto riesgo, aquí sí es donde mi paciente tiene síntomas inestables, ¿va? Y va a ser una dependencia para las actividades de la vida diaria. Entonces aquí, por ejemplo, una cardiopatía sintomática, una insuficiencia renal avanzada es importante y aquí requiere evaluación médica y sí, con ellos, con este tipo de pacientes, de hecho, hasta yo suelo trabajar con médicos ortopedistas, médicos cardiólogos, porque sí, se lleva un control muy estricto con ellos, ¿va? Y entonces, esto es parte de, como les decía, no todo es actividad física, no todo es camine, trote, corra o haga esto, no. Esto es parte de inclusión de las personas con discapacidad. El ejercicio autónomo adaptado va a ser en paciente donde puede moverse con ciertas modificaciones. Tengo que tener una silla, fíjese que mis escaleras tienen un barandal, entonces yo no puedo subir las escaleras si no me haga perfecto. Muchas veces yo cuando dejo ejercicios y necesito ya trabajar fuerza, no, obviamente no las voy a poner con una mancuerna o con polainas. Con ellos trabajo con bandas elásticas, ¿no? Vamos trabajando fuerza, 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 ya cuando veo, o dependiendo qué condición tenga el paciente, ya es cuando puedo cambiar de equipo. Si no, con las mismas bandas elásticas, las bandas elásticas tienen justamente esa opción de que, dependiendo del color, es la resistencia de la banda. Ejercicio asistido que requiere ayuda física o supervisión constante. Muchas veces hay familiares, como les digo, depende de cada paciente, que está un familiar siempre con ellos. Entonces, así de que, mire, vamos a hacer estos ejercicios a tolerancia, tantas veces, tantas series, tantas repeticiones. Ok, ¿queda entendido? Perfecto. El ejercicio terapéutico supervisado, esta sí va a ser bajo una vigilancia clínica. En la mayoría de los casos, esta es la en donde los fisioterapeutas, que también trabajo mucho con ellos, cada vez que vienen a su sesión de terapia física, estamos vigilando. Algo que me pasa muy común, digo, igual otro paréntesis, es que con pacientes que llegan a acudir al gimnasio, pacientes jóvenes, muchas veces vienen con lesiones y a veces son lesiones porque no realizan bien el movimiento. Y en ocasiones digo, a ver, ¿qué máquina estás ocupando? ¿Qué equipo? Okay. ¿Cómo te sientas? No, pues es que, cómo apoyas los pies? ¿En qué ángulo están flexionadas las rodillas? ¿La cadera cómo está? ¿Cómo están tus brazos? ¿A qué nivel están los hombros? Ya cuando nos damos cuenta, fue una lesión provocada por una mala técnica. Entonces, aquí digo, no es que tenga que ver, pero sí muchas veces, ya sea el fisioterapeuta o al familiar, ahora sí que encargado del paciente, se les enseña cómo realizar el movimiento. Muchas veces el paciente dice, me duele, pero entonces siempre decimos a tolerancia del paciente. Si el paciente me dice hasta ahí, hasta ahí. No tenemos que completar el arco de movimiento. Y esto les digo, depende mucho de cada condición del paciente. Aquí les voy a hablar un poquito de las recomendaciones que se hacen en cada enfermedad crónica no transmisible. Diabetes tipo 2, pues bueno, como les mencioné en la tabla inicial, queremos mejorar la hemoglobina glucosilada
y la sensibilidad a la insulina. Entonces aquí se recomienda un ejercicio aeróbico de 150 a 300 minutos por semana de intensidad moderada. Y ahorita vamos a checar la intensidad. Nada más les he dicho que son porcentajes, pero ahorita es más, la vamos a calcular. Caminar, bicicleta estática, nadar. Hay muchos pacientes, en la mayoría de los casos les puedo decir que la natación para mí es una disciplina deportiva, pero también es muy terapéutica, muy, muy terapéutica. Entonces, cuando a veces me dicen, doctora, yo nado 3 veces a la semana, voy a natación, perfecto. Lo dejamos como base, más aparte, le prescribo sus ejercicios terapéuticos. Y de fuerza, 2 a 3 días a la semana y los grandes grupos musculares. Aquí quiero comentarles algo que he visto mucho en consulta, como les decía anteriormente, ¿no? Me llegan mucho pacientes con neuropatía diabética, o sea, ellos muchas veces confunden el dolor diciendo, es que pierdo fuerza, es que siento hormigueo, es que fíjese que ya la sensibilidad, ¿no? Ya no siento, por ejemplo, esta pierna la siento diferente, y bueno, me llegan así. Con ellos lo que he hecho justamente es dejar ejercicios de fortalecimiento de miembro inferior, obviamente de 2 a 3 veces por semana. Un grupo muscular, y más cuando trabajamos grandes grupos musculares, no podemos trabajarlos de manera continua. Tenemos que dejar de descansar 2 días a 48 horas. Si yo trabajo o mando ejercicios de fuerza de un grande grupo muscular el lunes, no tengo que volver a trabajar hasta el jueves, ejemplo. Entonces, por eso queda ideal con un paciente de este tipo. Entonces, al trabajarles, primero les trabajo movilizaciones, después les trabajo fuerza, después les trabajo estiramientos, con esto equilibrio y propiocepción. Ellos mejoran mucho. La sintomatología de una neuropatía diabética no saben cómo mejora. Es más, algo que también me da mucho gusto y que ellos no lo saben, o sea, a ellos muchas veces les explico los ejercicios, les explico el porqué, el motivo, pero obviamente no les digo, ay, estos son de fuerza para los grandes grupos musculares y sus piernas, pero muchas veces ellos, las consultas subsecuentes me dicen, doctora, ¿qué cree? El otro día iba caminando, pisé mal y me pude detener. La frase que casi siempre suelen decirme es, me respondieron las piernas, doctora, y ha sido por los ejercicios, por lo que me ha dejado yo así de, y es donde me doy cuenta y digo, justamente, el nuevo paciente reconoce que antes de un tratamiento de actividad física como tal, sentía las piernas débiles. Me refería muchas veces, es que me tropiezo a cada rato. Sí, a veces no veo y no siento, y yo cuando veo el pie se me fue. Y cuando regresan después de cierto tiempo de hacer ejercicios de fuerza, me dicen, mis piernas me responden, ya no me caigo, ya no me tropiezo, ya camino bien. Entonces, no me lo van a creer, pero muchas veces estos ejercicios, el objetivo va encaminado a cierta dirección, pero a veces tiene efectos adversos. Me ha tocado que han mejorado la postura. Pacientes ya 85 años que cambian su postura, que no están tan con jorobita, con ciertas condiciones, o que usan bastón y que la cambian, o que simplemente la marcha la alteran, ejercicios de fuerza de miembros inferiores no saben cómo cambian. Cambia la postura, cambia la marcha y la mejora. Y al mejorar marcha, ellos hasta se sienten mejor. Entonces, es impresionante. Y bueno, aquí como punto importante va a ser interrumpir sedentarismo cada 30 o 90 segundos. Es algo que les digo, si usted me dice que todo el día esté en su casa, ok, todo el día esté en su casa, pero no esté, si 30 minutos estuvo sentado o estuvo haciendo cierta actividad en reposo, a ver, hay que levantarnos, hay que caminar un poco, hay que subir escaleras si es que tienen casa, o hacemos otra actividad. Pero trato de decirles y hacerles ese hábito de no permanezca mucho tiempo en reposo. En presión arterial, cuando el paciente padece presión arterial, como también se menciona en el cuadro anterior, va a disminuir de 5 a 7 milímetros la presión sistólica con la actividad física. Se recomienda un ejercicio aeróbico también de base de 150 a 300 minutos por semana, de intensidad moderada, igual, los de fuerza de 2 a 3 días a la semana, y evitar maniobra de Valsalva por el aumento. Te digo, las maniobras de Valsalva, de hecho, en terapia física existe un tipo de ejercicios que se llaman ejercicios hipopresivos, en donde hacemos una contracción pero sin generar un movimiento de articulación concéntrico o excéntrico. Entonces, en pacientes con presión arterial, bueno, con hipertensión arterial, los evitamos. Si queremos trabajar fuerza muscular, lo hacemos de otra manera, pero no dejando este tipo de ejercicios. Y bueno, con ellos hay que iniciar con una intensidad ligera, ¿va?
y más si la presión arterial es mayor de 160 a 100 milímetros de mercurio o está descontrolada. En obesidad y dislipidemia, lo mismo, aeróbico. Van a ver que en la mayoría de estas recomendaciones internacionales, siempre el aeróbico, como yo les digo, es la base. 150 a 300 milímetros de semana, igual fuerza de 2 a 3 días por semana para preservar masa magra. Aquí quiero comentarles que yo trabajo con una médico, es médico, pero hizo especialidad en nutrición clínica y no saben cómo vemos el avance en estos pacientes. Pacientes con dislipidemias, pacientes con obesidad, primero dejo que ella con la alimentación me dé 2 semanas, trabaja, y después yo meto el ejercicio y es impresionante cómo el porcentaje de masa grasa disminuye y ya cuando empieza a disminuir yo intervengo dejando un programa de ejercicio de fuerza y aumentamos la masa magra y el paciente se siente muy bien. De verdad que esto lo he visto también, que cuando un paciente empieza a hacer actividad física, un programa, ahora sí que bien prescrito, individualizado y personalizado, realmente el paciente, su estado de ánimo cambia y les vamos generando un hábito y una adherencia y eso me impresiona mucho y la verdad me emociona con cada paciente. Y bueno, aquí regresando, vamos a combinar estrategias conductores, como les decía, con la nutrición, revisar mialgias. Nada más, igual, de manera paréntesis, en algún momento tuvimos una paciente con dislipidemia y le dieron cierta estatina. Entonces la paciente a mí me refería, doctora, es que me duele todo el cuerpo y el otro día intenté correr y me dolieron la cintura y bueno, ahí. Ya cuando hablé con el médico tratante, el de base, dije, oiga, disculpe, ¿qué estatina? Pues esto. Le modificó, justamente le modificó la dosis y la paciente dijo, desapareció. Porque bueno, ahora sí que en un tema osteomuscular yo no le veía ninguna alteración, o sea, dije, no tiene por qué dolerle, o sea, fuerza, medí arcos, le hice varias pruebas, dije, no tiene por qué. Entonces ya cuando vimos, era el tratamiento médico quien estaba causando las mialgias. Entonces, también aquí es como que un tip para que chequemos, no todo tiene que ser estructural, ¿no? Muchas veces va más allá. La cardiopatía estable, bueno, aquí la actividad física, más allá que hacer ejercicio, es como una rehabilitación cardiopulmonar. Como les comentaba, vamos a hacer ejercicio aeróbico de 3 a 5 días y de fuerza de 2 a 3 días. Aquí más adelante les voy a comentar cómo es una sesión de ejercicio. Vamos a tener un calentamiento y un enfriamiento mayor a 10 minutos, no menor, y suspender si hay algún tipo de dolor o algún tipo de molestia, ¿va? Falta de aire o mareos. Otras condiciones muy comunes va a ser el dolor lumbar crónico. Aquí en el dolor lumbar crónico, por lo general cuando un paciente me llega así, siempre me baso, si no es que el paciente me viene referido por un médico especialista, en este caso un ortopedista, siempre ya trae algún estudio de gabinete, entonces trato de checarlo. Si no hay ninguna condición que me lo impida, casi siempre empiezo con aeróbico, caminar, bicicleta, estática. A veces hay pacientes, bueno, aquí pongo bicicleta, ¿por qué? Porque hay pacientes que me dicen, doctora, yo tengo caminadora en casa, perfecto. Doctora, yo tengo una bicicleta estática, perfecto. Entonces, por eso les digo, la adherencia que yo he visto con el paciente siempre se hace ahora sí que estudiando sus condiciones. Tengo escaleras, perfecto. O sea, todo me es útil. Aquí el principal motivo es que el paciente se adhiera a realizar actividad física. Vamos a empezar, por ejemplo, en el dolor lumbar con una intensidad ligera, moderada, 40%, 50%, de 20 a 30 minutos, las primeras sesiones, de 3 a 5 días a la semana. ¿No? Ejercicio de core, es algo que trabajo mucho. El core es todo lo que es el tronco, ¿no? Abdomen y en algunas ocasiones el cuádriceps isquiotibiales. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de, más adelante les voy a mostrar, puente, plancha modificada, Spirit Dog, todo eso, y evitar reposo prolongado, lo mismo que en las anteriores, para mantener esa actividad gradual. Siempre les digo, ok, que tiene mucho trabajo, muchas actividades, 3 veces a la semana. Deme 3 días, no importa si es en la mañana, en la tarde, en la noche, ya después les voy modificando eso, pero al inicio es como que, les digo, ese apego, ¿no? Que me tengan a la actividad física y sarcopenia en el adulto mayor. Justamente la paciente que les hablaba, tiene 85 años y es maestra de danza,
ella acudió conmigo por este problema y dice, doctora, tengo sarcopenia, yo toda mi vida he practicado la danza, me fascina y sigo siendo maestra y me mantengo activa y hago muchas cosas, ayúdeme, necesito tener tono muscular. Le digo, perfecto. Entonces, por ejemplo, con ella inició con ejercicios de fuerza, un programa de entrenamiento de fuerza de 2 a 3 días a la semana. Le voy modificando las series desde 1 a 3 series de 6 a 12 repeticiones. Casi siempre cuando a un paciente le prescribimos por primera vez el ejercicio, empezamos con lo mínimo, una serie, en este caso 6, 10 repeticiones de este ejercicio. Entrenamiento de equilibrio, los ejercicios de tándem, de apoyo en el podal asistido. Aquí les tengo que comentar algo. Yo, al tener mucho contacto con los chicos de tercera división, los futbolistas, ellos, rodilla y tobillo es lo que siempre veo, ¿no? Esguinces, luxaciones, todo esto. Con ellos, cuando los voy a introducir nuevamente a que regresen al entrenamiento, les trabajo mucho propiocepción, mucho equilibrio. A veces al paciente le digo, fíjese, usted viene por una lesión, ya, se trata, mejora, y usted ya siente mayor fuerza en sus piernas. Ajá, fuerza, pero ¿y el equilibrio? Y es algo que les digo, hay que trabajar, el equilibrio me ayuda a trabajar mucho ligamentos y tendones, y si ustedes saben, un esguince es así que la elongación ahí de un ligamento, una ruptura, cuando hay rupturas, por ejemplo. Entonces, el entrenamiento de equilibrio no saben cómo me ayuda en pacientes con sarcopenia y en pacientes que sufren alguna lesión de cualquier articulación, digo, rodilla, cadera, tobillo, y es más, hasta cervical. Los ejercicios de entrenamiento, propiocepción, son muy útiles. Regresan sin ninguna molestia. Cuando regresan, a veces les digo a ellos, y los doy de alta, ¿cómo sientes? ¿Sientes débil ese pie? No. A ver, camina, veo que no tengan una alteración en la marcha, porque a veces cuando hay alteraciones, muchas veces no es porque tuvieran la alteración, sino fue a raíz de esta lesión. Entonces hay que modificar, hay que fortalecer, hay que trabajar varios ejercicios, varias partes para que el paciente finalmente se vaya bien, pero sí, el equilibrio, nadie le da la importancia, pero créanme que ha sido de las partes o de los ejercicios que en lo personal es donde más auge y más énfasis les doy. Y bueno, tenemos que tener una progresión segura y una nutrición adecuada. Siempre lo diré, el trabajo multidisciplinario. Yo, si no estuviera una nutróloga, si no estuviera el médico de base y hasta el psicólogo, yo siento que no tendríamos ese éxito en la mejoría del paciente. Aquí les voy a hablar de un caso clínico muy rápido. Les quiero hablar porque este caso clínico fue una paciente que llegó por un dolor lumbar de mucho tiempo, pero primero le metí todo lo que fue ejercicio terapéutico. Primero fue como una rehabilitación, ahorita les voy a explicar. Y después ella me dijo, quiero regresar, yo corría, yo jugaba pádel, perfecto. Entonces fue ahora reacondicionar a la paciente con un programa de ejercicio para que regresara a hacer su actividad física. Entonces, bueno, es una paciente de 52 años, refiere que hace 7 meses de la nada le apareció un dolor en el cuello y en la espalda baja. Me decía que no podía dormir, de hecho padecía insomnio por el mismo dolor, bueno, no soportaba, ya empezaba a tener hormigueo, pérdida de sensibilidad, de fuerza. Me decía, siempre los pacientes cuando me dicen que pierden la fuerza, me dicen que no pueden abrir ya las tapitas, ¿no? De una botella, ejemplo. Entonces ya sí, y su escala del dolor era de 7 de 10, es de escala de EVA, o sea, siempre les digo al paciente, imagínense que 1 es el dolor más leve en toda su vida y 10 es el más intenso, 7, ¿no? Pues sí. Sí, entonces sí dolía mucho. Ella le mandamos a hacer una radiografía de columna cervical en donde aparece una espondiloartropatía cervical, rectificación y artrosis de las facetas de las vértebras C3 a C5, una resonancia magnética simple de columna lumbar, porque le habían dado, imagínense, ella le dolía mucho la espalda baja y me decía que se le fue a miembros inferiores y que le habían dicho su primer diagnóstico que había sido una trombosis. Entonces ella estaba preocupada por la trombosis, y dije, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo está? ¿No le sacaron estudios? No me sacaron, no una radiografía, no nada. Entonces nada más me dijeron que tenía trombosis, ok. Entonces la trombosis, la trombosis de la resonancia magnética, nos reporta discopatía de L3, L4, L4, L5 y abombamiento difuso desde el anillo discal de estas vértebras. Bueno, primero, trabajamos con entrenamiento farmacológico.
el médico. Después, primero le dije, ¿sabe qué? Vamos a ingresar a terapia física, pero algo que me gusta mucho hacer, les digo, de hoy, primera vez, a la siguiente vez que te veo, me gusta dejarles tarea a los pacientes, como les digo, ¿qué quiero decir? Ya les empiezo a hacer su programa. No un programa de ejercicio, de ejercicio o de actividad física, no. Un programa de ejercicios terapéuticos, ¿va? Y las medidas generales o de soporte, ya saben, evite hacer este tipo de movimientos, vamos a usar faja mientras esté en transporte público, medidas generales, crioterapia, termoterapia, todo eso. Entonces, por ejemplo, con ella esta fue la primera fase. Yo también a cada paciente los trato como por fases, cada que vienen, les voy modificando y cambiando. Fue de ejercicios terapéuticos, en donde si ven, fue prácticamente espalda baja y cadera, cadera, abdominales inferiores, extensión de tronco prono, elevación de pierna extendida, estiramiento lumbosacro, gato camello, que se utiliza también en yoga, elevación brazo-pierna simultánea. Se los dejé la dosis mínima, una serie, 10 repeticiones, ¿va? Es lo que dejo, y siempre le digo al paciente, estos ejercicios son a tolerancia, o sea, no quiero que diga, no, tengo a fuerzas que doblar la rodilla, no. Es hasta donde usted diga, hasta aquí, hasta ahí. Y siempre con las dos, aunque me duela la derecha, o vengo por un esguince de tobillo derecho, pero ¿qué crees? Los dos pies, con los dos caminas, ¿no? Entonces, con ambos pies vamos a hacer los ejercicios. Y entonces, así le dije a la paciente, se fue con medidas generales, y le dije, la veo en una semana o 2 semanas, dependiendo si usted presenta alguna molestia. Eso sí, siempre dejo en claro que me avisen si en alguna de los ejercicios hubo alguna molestia, hubo algo, ¿no? Algo ahí que apareció de nuevo, si se recorrió el dolor, si sintió esto, si sintió aquello, algún síntoma. Entonces, si no, en 2 semanas, ¿va? En 2 semanas la paciente me dijo, mejoré, o sea, mejoré porque ya no siento, ya no tengo ese adormecimiento, ya puedo abrir un poco más la botella. Obviamente también le dejé medidas para cuello, y dijo, y fue cuando me comentó, pero doctora, yo quiero regresar a la actividad física. Y le dije, ok, pero todo va a ser gradual, o sea, aquí vamos a medir volumen y progresión. Entonces, como introducción, les digo que el componente de una sesión de ejercicio, estos 4 puntos deben de tener: calentamiento, condicionamiento o la actividad que se va a hacer como tal, enfriamiento y estiramiento. No saben cómo me ha ayudado esto en los futbolistas. O sea, a veces mis chicos llegan, por ejemplo, el último con una tendinopatía de Aquiles, que para mí es como que de las más delicadas, porque si no se trata, no. Lo tuve que sacar. Cuando yo lo saco, implemento todo lo que es ejercicios terapéuticos, ejercicios de fuerza, y cuando lo volví a regresar, ahorita que regresó hace como 2 semanas, justamente le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una sesión de estiramiento. Aunque el entrenador o preparador físico termine su sesión, tú te vas a quedar 10 minutos más haciéndome estos estiramientos. Ha mejorado. O sea, al día de hoy me dice, ya no me duele, ya no me molesta. O sea, es impresionante cómo. Le digo, viste, o sea, no hubo necesidad de un tratamiento farmacológico, no hubo necesidad, a lo mejor en este caso, de una infiltración, o no hubo necesidad de algún otro procedimiento invasivo, simplemente con ejercicio, al saber qué hace cada músculo, es lo impresionante del cuerpo. Nosotros podemos dar ese tratamiento, ¿no? Decir, hazme estiramientos, hazme ejercicios de fuerza, haz esto, y vamos viendo la mejoría. Entonces, siempre un calentamiento. En calentamiento a mí me gusta mucho dejar todo lo que son movimientos activos, ¿no? Movimiento activo de la articulación. Después, 5 a 10 minutos. Posteriormente, ahora sí, la práctica deportiva, muchos entrenan, otros que hay, me voy a jugar pádel, un juego, lo que quieran, ¿no? O voy al gimnasio, ok, de 20 a 60 minutos. Aquí yo siempre les digo, como les he mencionado anteriormente, siempre algo aeróbico. De base, algo aeróbico, posteriormente resistencia, neuromusculares, o ahora sí que lo que vayas a practicar. Después el enfriamiento, es muy importante. Me ha tocado mucho, y cuando yo inicié esto, bueno, la especialidad y empezaba a ver a los pacientes, los que llegaban a practicar, nadie enfriaba. O sea, todo el mundo decía, no, nada más me estiro tantito y ya. Así de que no, o sea, tenemos que hacer un enfriamiento.
Entonces, el enfriamiento es volver, dependiendo les digo, qué práctica deportiva son los músculos que tenemos que empezar a estirar. Y el estiramiento propiamente como tal, el estiramiento que dejo, a diferencia del calentamiento, porque a veces parecen confundirse, el estiramiento aquí son movimientos de estiramiento pasivo. El activo es como el estar moviendo los arcos de la articulación, ¿no? Pero el pasivo es justamente el estiramiento, como les digo, flexión de muñeca, me quedo 10 segundos, relajo, extensión, relajo. Entonces, esos son los pasivos. ¿Por qué? Porque muchas veces en la práctica deportiva o en la actividad física que realizamos, generamos ciertas contracturas, tuvimos ciertos desequilibrios musculares y a lo mejor por ahí algún músculo se está empezando con varios pacientes a ponerse durito, a contracturarse. Entonces necesito relajarlo, porque si no después me va a llevar a una lesión muscular y es algo que no quiero. Entonces el estiramiento, cuando yo estiro un músculo, me va a ayudar mucho, tanto a evitar lesiones posteriores como a disminuir si es que se genera una contractura. Y bueno, a estos pacientes, como les digo, le hago el cuestionario de Park and You, que ya lo vimos anteriormente, para ver si están aptos para un inicio en entrenamiento, en ejercicio o algún deporte, y les hago pruebas. Necesito hacer pruebas de las capacidades básicas máximas. Aquí, básicas, perdón. Aquí les menciono algunas pruebas que hago. Por ejemplo, esta para la capacidad aeróbica, lo pongo caminata de 6 minutos, es una prueba submáxima. Entonces se evalúa la disnea, se evalúa, bueno, con el oxímetro se evalúa la frecuencia cardíaca, se evalúa la saturación de oxígeno, se evalúa. Ok, ya después hay pacientes que me dicen, no, ya no puedo, doctora. Entonces digo, ¿hasta dónde quedas? Te quedaste en los 4 minutos, hasta ahí. Entonces, para medir la capacidad, el test de burpee también. Aquí les dejo el parámetro bueno, nosotros tenemos tablitas, sabemos la condición del paciente. Esta mide la resistencia anaeróbica láctica. Aquí se hizo mayor de 60 repeticiones, 51 a 60, bueno, medio, bajo, muy bajo. Resistencia a la aplicación de la fuerza, que son las famosas lagartijas. Igual, cuántas hizo, mujeres, hombres, y aquí yo los voy calificando, ¿no? Vamos colocando al paciente dependiendo el resultado. Test de abdominales en 1 minuto, cuántas realizó, la test de sentadilla en 30 segundos, igual este es para hombres, bueno, esta tabla es para hombres. Aquí me habla del fortalecimiento o fuerza de miembros inferiores y flexibilidad, ¿vale? La flexibilidad es una lumbar y cadera. Aquí también vemos. Muchas veces en la flexibilidad parece que no, pero ahí encontramos ciertas alteraciones y desequilibrios musculares. Acortamientos isquiotibiales se encuentra muchísimo. Entonces, un acortamiento isquiotibial sé que me va a dar molestias en tobillo y rodilla. Entonces, muchas veces cuando ya conocemos un poquito de los antecedentes del paciente o justamente en estas pruebas físicas, valoramos y decimos, mira, salió muy bajo, ¿no? Hay que ver por qué. Nos damos cuenta y decimos, ahora sabemos el por qué, ¿no? El por qué cada ratito se lesiona de tobillo o de rodilla. Así yo entrego mis resultados al paciente. Digo, ahorita no es el tema, pero se hace una prueba de consumo máximo de oxígeno para justamente ver en dónde se encuentra. De resistencia les pongo, sabes que nada más hiciste 9 repeticiones, estás muy bajo. En fuerza hiciste tantas repeticiones, nuestra meta es llegar a tal resistencia a la aplicación de la fuerza, de Bosch, desde abdominales en 1 minuto, de sentadillas en 30, flexibilidad y el equilibrio. El equilibrio va a ser monopodal. Me habla mucho de cómo están, le digo, muscularmente y cómo están esos ligamentos. Ahora bien, a esta paciente le hicimos, y estos fueron sus resultados, todo eso, y vamos a justamente a calcular, para hacer nuestra prescripción del ejercicio, vamos a calcular la intensidad del ejercicio. Entonces, ahorita les voy a dejar este formulario y es de manera muy general. Calculamos la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima se calcula 220 menos la edad. ¿Va? Es la fórmula, hay fórmulas más específicas, de hecho hasta por sexo, por edad, por grupos etarios, pero bueno, en este caso de manera general, 220 menos la edad, a nadie se le olvida. Y vamos a calcular la frecuencia cardíaca ideal, ¿va? ¿A dónde debo llevar a mi paciente para que yo diga, no voy a tener ninguna sorpresa de que ya me hizo esto, ya tuvo aquí mareo, síncope, dolor, o sea, nada, es como que mi zona segura. Y esta es la fórmula. Entonces, a esta paciente, por ejemplo, su frecuencia cardíaca de reposo es de 70 latidos por minuto. Su frecuencia cardíaca máxima fue de 168, 220 menos 52.
¿va? Yo la quiero llevar, como estoy empezando y ella traía un problema inicio, aunque ya no lo traiga de manera aguda, con un problema de columna lumbar, la voy a llevar a una intensidad del ejercicio del 40 al 80%, ¿va? Leve a alta. Bueno, a esto quiero llegar porque era una paciente activa, o sea, practicaba pádel, entonces dije, vamos a llevarla. Entonces voy a calcular la frecuencia cardíaca de reserva, que se calcula la frecuencia cardíaca máxima menos la de reposo, me salió 98 latidos por minuto. Esta es la de reserva. Entonces, ahora voy a ver el porcentaje de frecuencia cardíaca en reposo, que va a ser la intensidad deseada. Ay, en este caso es el 40% por el 98% de la de reserva que salió acá, y me va a dar 78 latidos por minuto. De este otro lado, igual, la frecuencia cardíaca ideal. Aquí voy a decir cuánto debe de latir su corazón para que esté en 40% de intensidad. Estamos hablando del ejercicio, y en 80. Pues para aquí está, 39 que nos salió en 40 más 70, bueno, esta es la fórmula, 109. Entonces debe de estar aquí 109 latidos por minuto y 148 latidos del minuto. Entonces su amplitud de la frecuencia cardíaca ideal para esta paciente, sin que me dé ninguna sorpresa, llámenle sorpresa a un evento cardiovascular, va a ser que cuando ella esté haciendo ejercicio esté entre los 109 y 148 latidos por minuto. Digo, me gustó mucho de mostrárselos porque es la manera en la que se prescribe adecuadamente el ejercicio. Hay pacientes que traen su podómetro, entonces ahí les mido, hay otros pacientes que no, pero bueno, es la manera. Entonces empieza a hacerle su rutina de ejercicio, ¿no? La rutina, le hago su calendario, a veces se los hago por meses, en este caso como íbamos a ir todo el mes con la misma, el día 1, fortalecimiento del cuerpo completo, el 2, estiramientos del cuerpo, el 3, un entrenamiento aeróbico, y el 4, volvemos a repetir y le dejo un día de descanso. Para fortalecimiento del cuerpo voy a dejar, casi siempre se dejan de 6 a 8 ejercicios, ¿no? En posición de plancha, Superman, las series de 3, vamos a mantener esa posición 15 segundos, 6 repeticiones. Acuérdense, vamos a iniciar con lo mismo, y descanso de 5 segundos entre repeticiones. Digo, esto obviamente lo dije lo hice este programa por los resultados que salieron, ¿no? Y Doctora, estiramientos de cuerpo completo, vamos a ver que son 5 repeticiones de cada uno, manteniendo 15 segundos. Y bueno, aquí igual se calculó la intensidad, y siempre les dejo un ejemplo de cómo son los ejercicios, porque hay pacientes que no entienden. Pero al mismo tiempo, los ejercicios de estiramiento, en estiramiento le metí al inicio ejercicios terapéuticos, círculos lumbares, estiramientos isquiotibiales, liberación sacroiliaca, estiramiento piramidal. En ejercicios terapéuticos siempre me gusta explicarles, así desde para acostarse en superficie plana para que no haya ninguna duda. Y el entrenamiento aeróbico, aquí siempre hay paciente que dice, ¿sabe qué, doctora? Yo lo voy a hacer en mi casa, perfecto. ¿Sabe qué, doctora? Tengo una caminadora, tengo lo que sea, o voy al gimnasio, perfecto. Entonces, yo les calculo a su entrenamiento aeróbico con equipo y sin equipo. Así que para que no me digan que no pudieron hacerlo. Y bueno, posteriormente pasan 2 meses, se evalúa, se hacen pruebas físicas básicas, o sea, se le hacen igual diferentes valoraciones y evaluaciones, vemos que todo bien, y ya me dicen que el trabajo aumentó, entonces ya no puede salir ni tiene tiempo en su casa. Entonces lo que hago es, manteniendo el fortalecimiento de miembros superiores, de core, que es abdomen, y de inferiores, le voy a meter entrenamiento de alta intensidad. Aquí le hago toda su planificación, su programa, y quiero mostrarles, este es el entrenamiento de alta intensidad. Me voy igual a la frecuencia de 40 a 60, baja y alta, y el entrenamiento de alta intensidad es que hacemos ejercicios, en este caso le puse sentadilla, preaps, que son abdominales, elevación de cadera, tijeras, media lagartija. Estas se deben de hacer esos 5 minutos a todo, como les digo, todo lo que pueda, todas las repeticiones a tolerancia, sin lastimarse. ¿Y qué creen? 30 segundos que digan, 5 minutos caminando, un ejercicio a su velocidad, y 30 segundos a todo lo que pueda. Entonces va variando, hace ejercicio, descansa. El descanso es una caminata, en otros pacientes es trotar. Igual les hago aquí su ciclo, cómo se los empiezo, y cómo es así de que
minuto y medio vas a caminar, 30 segundos haz abdominales, minuto y medio caminas, 30 segundos elevación de cadera. Con esto, el entrenamiento de alta intensidad es un entrenamiento que va más de 10 a 15 minutos, ejemplo, para cualquier persona que no tiene tiempo de hacer ejercicio en su oficina, y vemos cambios instantáneos, pérdida de porcentaje de masa magra, masa grasa, aumento de masa magra, y mejora la condición, ¿no?, que entrega el paciente, o mejoramos fuerza. Y después me dice, pero tengo una caminadora en casa. Ah, ok, le volvemos a hacer su programación de entrenamiento de alta intensidad, pero ahora con caminadora. Vas a caminar 5 minutos a tu 40%, vas checando, tranquila, y ¿qué crees? 30 segundos a todo lo que puedas. Otra vez bajas, y ven, son ciclos de aumento, baja, aumenta, baja, por eso se llama entrenamiento de alta intensidad. Y bueno, ¿cuándo son esas razones para remitir a un paciente? Pues bueno, siempre que valoremos que requiera otra evaluación, ya sea por un colega, digo, ortopedista, médico rehabilitador del deporte, fisioterapeuta, ¿va? Proveer la red de apoyo al paciente, como les digo, este trabajo multidisciplinario, y facilitar accesos de programas de salud pública. Siempre, siempre las recomendaciones mínimas de actividad física para la salud, siempre en la consulta. Y estas son las recomendaciones internacionales. Ya sé que la mayoría probablemente las conozca, pero bueno, es 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o 75 minutos de intensidad vigorosa. Adicionalmente, 2 sesiones, o sea, entre esos días, entre esos 3 días, ejemplo, vamos a meter fortalecimiento, vamos a meter flexibilidad, coordinación y equilibrio. Entonces, los beneficios adicionales es que lleguemos justamente, es como que nuestra meta, de llegar a los 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o los 150 de actividad intensidad vigorosa. Las recomendaciones internacionales para niños y adolescentes de 5 a 17 son 60 minutos diarios de aeróbica, intensidad moderada y vigorosa, porque ellos tienen más energía. Yo digo, un niño siempre se está moviendo, son súper inquietos. La mayoría de las actividades deben de ser aeróbicas, en su mayoría, más allá de fuerza o de otro tipo, dependiendo, ¿no? También hay niños o adolescentes que practican algún deporte, entonces muchas veces con eso nada más vamos ahí modulando un poquito, y incorporar actividades para fortalecimiento muscular y óseo por lo menos 3 veces a la semana. Estas recomendaciones se los dejo porque son, en este caso, los entrenamientos de fuerza. Si me dices, oye, y los entrenamientos de fuerza en un paciente normal, digamos, o que esté controlado, con enfermedad crónica no transmisible, pero controlado, mira, la frecuencia mayor a 2 días, no consecutivos, intensidad, 3 series, inicia con 12, y el objetivo es 12 por cada grupo muscular, ¿va? Si un día trabajé miembro inferior, isquiotibiales, cuádriceps, para el próximo trabajo miembro superior. Tiempo, 30 minutos aproximadamente iniciamos, y el tipo, aquí les puse algunos ejemplos: pesas, pilates, barras, yogas. Estos entrenamientos de flexibilidad, 2 a 3 días por semana, dejar ahí 20-30 segundos sin que cause dolor, o sea, tolerancia, y trabajar igual grandes grupos musculares, core y balance, mayor o igual a 2 días, no consecutivos, hacer progresión, acuérdense, de 5 al 10% cada semana, y que dure 10 minutos. Casi siempre yo les recomiendo el yoga o pilates. La verdad es que esos ejercicios son geniales. O sea, sí. Y bueno, las recomendaciones generales es la hidratación. No nos olvidemos de la hidratación y la nutrición antes, durante y después de mi programa de actividad física. Incluir al menos 2 tipos de ejercicio, como le digo, el aeróbico y de fuerza. Aeróbico y flexibilidad. Los que ustedes, aquí depende mucho del paciente. Ustedes van a ver que prescribir ejercicio van a poder hacer varios modelos, y su paciente les va a dar esa respuesta de ya me sentí mejor, ya no me tropiezo, ya no me caigo, muchísimas cosas. Escucha tu cuerpo, siempre digo al paciente, tienes que descansar, ¿no? Usar el equipo y la técnica adecuada, y que enseñarles, siga el programa de entrenamiento, ¿va? Y nosotros en consulta registrar todo. La hidratación me gustó y quise agregárselas antes, durante y después, dependiendo de los niveles, ¿no? Se debe de hidratar, por ejemplo, beber cantidades pequeñas mientras hacemos el ejercicio, sobre todo cuando es ejercicio mayor a 1 hora, 60 minutos, y después de la misma manera. Se recomienda que cuando hacemos ejercicio menor de 1 hora, un aproximado de 500 mililitros, mayor a 1 hora, bebidas hidratantes o agua natural. Beneficios, pues va a disminuir, como ya les dije, el riesgo cardiovascular, diabetes mellitus, depresión, cáncer, mejora la calidad de vida y reduce la carga asistencial y farmacológica.
Sí me ha tocado que en muchos pacientes hemos disminuido la dosis de medicamento, bueno, su médico tratante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada vez que nos llegue un paciente, independientemente de el motivo? Y si queremos implementar actividad física, preguntar, ¿cuánta actividad física por semana? En cuanto me vaya diciendo, me vaya platicando, lo voy a clasificar, ¿no? Activo, inactivo o totalmente sedentario. Aconsejar, mire, va a hacer esta actividad, vamos a hacer 3 días a la semana, me va a caminar o hay escaleras. Sí, fíjese, doctora, que yo voy a clases de pilates, zumba, perfecto, a ver, ¿cuántas? No, ok, vamos a irle modificando, pero siempre dar ese seguimiento. Si hay alguna patología de base, como les digo, trabajar ese grupo muscular. Prevención primaria, vuelvo a repetir, 150, nuestra meta va a ser a 300 minutos por semana de intensidad moderada, 2 días a la semana, pausas activas, caminar al trabajo, o sea, siempre vamos a dar eso, que voy a caminar al súper, perfecto, ¿no? Motivarlo, y esto es como el programa de implementación de la prescripción, un tamizaje, ya les mencioné el triage, el cuestionario de Park You, el modificado, clasificar el riesgo, prescripción de el FIT-BP, registrarlo en historia clínica y darle seguimiento, dependiendo del paciente, de 2 a 4 semanas, ¿va? Derivar si es necesario, eso es muy importante. Y el trabajo multidisciplinario, lo repito y lo sostengo, médico general de primer contacto, fisioterapia, médico del deporte, aquí entramos, nutrición, nutrióloga y psicología. ¿Va? Los indicadores, pues cada vez cuando vamos aumentando esa progresión y que los minutos vayan siendo más, ok, de 30 minutos ya pasó a 40, 45, ya llegó a la hora, perfecto. Sus niveles de glucosa, ¿cómo están? ¿Han disminuido? ¿Se han mantenido? Perfecto. Índice de masa corporal, índice de cintura, cadera, peso. Ahora sí que tenemos muchos indicadores dependiendo del paciente. Disminuyó el tiempo vaya, su sedentarismo, aumentó el estar en actividad física y es más, se adherió al plan, ¿no? Porque a veces uno se da cuenta porque ya digo, hicieron la tarea, a ver, explíqueme qué ejercicios hiciste esta semana. Hice perfecto. Y pues en todo paciente preguntarle, como ya le dije. Y siempre realizar el mensaje, prescripción, seguimiento y remisión a grupos de ayuda mutua o a especialistas si lo requieren. Y bueno, este es igual un ejemplo de un paciente que tomaba atorvastatina y se disminuyó la dosis, ¿va? Y aquí, el final de la plática y con lo que cierro con broche de oro es justamente este cuadro. Este cuadro les dejo todo, desde el nivel habitual, cómo llega el paciente, es sedentario, perfecto, lo clasifico en mala o muy baja, entonces tiene que hacer ejercicio de 3 a 5, dependiendo la condición, a lo mejor tenga ahí una prótesis de cadera, de rodilla, entonces voy de 1 a 2. En este cuadro vamos estratificando al paciente donde está y les dejo las recomendaciones internacionales, tanto las que estaban como las actuales. ¿Va? Aquí también les dejo frecuencia de semana, cuántos días a la semana. Es un paciente que al menos 3 días a la semana practica, entonces para 3 días de la semana tengo que dejarle ejercicios aeróbicos de intensidad vigorosa, ejercicios con carga, por ejemplo, polainas, ejercicios de flexibilidad. Aquí también estratificamos al paciente. Y aquí es igual, pacientes aquí con enfermedades crónico no transmisibles, ¿va? La frecuencia recomendada y el tipo de ejercicio recomendado. Las conclusiones, la prescripción del ejercicio debe ser parte del tratamiento integral. O sea, no somos un complemento, somos el tratamiento integral. Requiere capacitación, en efecto, porque la verdad sí me ha tocado médicos que no saben prescribir y como les decía, ¿no? Siempre dábamos la recomendación de coma frutas y verduras y realice actividad física o ejercicio, pero no decíamos cómo, cuándo, por qué, dónde, qué tipo, nada. Un registro sistemático es muy importante que se vaya registrando en la historia clínica, ya sea que en algún momento otro colega o a veces nosotros mismos veamos ese antecedente de que está realizando actividad física. Perfecto. Tenemos que dar el ejemplo. Médico de primer contacto tiene esa oportunidad, en verdad tiene esa oportunidad de generar esa adherencia al paciente y cambiar su estilo de vida. Muchas veces le digo a los pacientes, ¿le gustaría depender de alguien? No, no, quiero ser autónomo, doctora, yo quiero hacer mis cosas, pues ayúdeme, ¿no? Ayúdeme, tenemos que movernos, no tenemos que quedarnos sentados, aunque sea caminar aquí para que vaya a comprar su mandado, tiene escaleras en casa, perfecto. Tiene una bicicleta estática, perfecto. Tiene una caminadora, perfecto. Nada más es prescribirle, pero decirle no, no, su calidad de vida va a mejorar.
van a disminuir dosis de medicamentos, va a ver que usted se va a sentir mejor. Y cuando el paciente va viendo esa mejoría, o sea, no saben la adherencia que hace el tratamiento, y se los digo por experiencia porque sí, sí me ha tocado. Utilizar guías breves y planes individualizados en la mejora de la adherencia, y las intervenciones breves son sostenibles, efectivas y replicables. ¿Va? Pues muchas gracias. Aquí les dejo el QR de mi contacto y les agradezco mucho.